Si hay bandas organizadas en Chile, si el narcotráfico pasó del microtráfico del pito hoy día a cargamentos que salen y entran, y armas, en fin. ¿Dónde diablos está esa plata? Porque esa plata no puede estar debajo de un colchón, pues. Esa plata está en alguna parte. Entonces, ahí uno dice, ¿cuáles son los mecanismos que hoy día se están usando en el país para limpiar la plata, para blanquearla, para plata que yo conseguí traficando cocaína, cristal, metanfetamina o lo que sea? Decir, no, mira, me la gané en realidad en una florería. Y por eso, José, yo creo que es tan valiosa estas fiscalizaciones que se están haciendo hoy en día, pero hay que agregarle algo más. A propósito de lo que dice José, mire, le requisamos esta moto, este auto, no tiene papeles. ¿Y cómo compró este auto? ¿Cómo compró la moto? Porque hay una bajadita ahí que no puede seguir llenándose el corral de motos. Y acá todos se han hecho los locos con ese punto fundamental. Porque sí, está muy bien. Limitemos el efectivo para comprar autos. Eso es como básico. El Grupo de Acción Financiera Internacional venía diciendo eso hace 20 años. Pero en Chile no sabemos quiénes son los dueños de las empresas. ¿Pero dónde está la plata? Pero no podemos saber, pues, José. ¿Pero cómo no vamos a poder saber? Porque en Chile, afortunadamente, por un lado, es muy fácil crear una empresa, ¿cierto? Una empresa en un día. ¿Y quién te dice que la persona que está firmando como dueño de esa empresa es el verdadero dueño? Pero Alberto, ¿qué lo persigue? Porque hay 100 motos que se compraron en el norte para el tren de Aragua. 100 motos repartidoras que estaban dando vuelta. En Chile no tenemos un registro de beneficiarios finales. ¿Tú sabes cómo lavaba plata? ¿Tú sabes cómo lavaba plata el de Itelecom? El de las luminarias, el del caso de corrupción. Iban, captaban indigentes, les pagaban 70 lucas, los llevaban a una notaría y ellos eran los dueños de las empresas. Estamos súper bien entonces. Genial. Entonces, mientras no tengamos una legislación de beneficiarios finales como la que tiene el Reino Unido, donde es obligación saber, aunque tengas un peso en la empresa, que tú lo tienes y qué persona natural es, va a ser imposible responder tu pregunta. Hoy día, básicamente tú estás diciendo que las empresas en su última, en la parte superior de su pirámide, si uno pensar en un organigrama, es un misterio para la ley. Es un misterio para el público. Se supone que los bancos tienen que hacer un due diligence. Ahora, ¿qué pasa que no se avanza en esto en el hemiciclo? Porque el tráfico es el negocio más lucrativo después del tráfico de armas en el mundo. La semana pasada mataron a un fiscal en Guayaquil. O sea, estamos hablando de situaciones súper complejas y delicadas. Sumemos otra voz, ¿le parece? El diputado Raúl Leiva está con nosotros, lo saludamos también, lo integramos a esta conversación. Y aprovechamos de preguntarle, diputado, usted saludarlo, buen día. Hola. Hola, muy buenos días. ¿Cómo podemos avanzar en saber dónde está la plata de los narcos? ¿Dónde está la plata? Bueno, como decía... ¿Dónde está la plata? Este es un problema gravísimo, yo no los pude escuchar antes, pero hay un columnista del diario El Mercurio, Ursúa, que plantea que en la balanza comercial de Chile hay un 5% del PIB que nadie sabe dónde está. Eso da cuenta que crimen organizado y lavado de activos está instalado en nuestro país. Y hay que mirar las experiencias comparadas. Por eso se planteaba, alcancé a escuchar al colega lo que decía del usuario final. Hay dos temas muy importantes. Primero, la ley de narcotráfico que ya se aprobó permite el comiso y perseguir la huella del dinero, incluso con un comiso sin condena. Muchas veces se puede establecer que es un hecho antijurídico, que efectivamente está tipificado en nuestra normativa, pero no se halla al culpable, al responsable, a la persona. Hoy día existe un procedimiento para poder requisar esos recursos. Y de la mano con ello se requiere mayor inteligencia financiera, un proyecto de ley que presentó la semana pasada el gobierno a través del Ministerio de Hacienda, es justamente para saber dónde está la huella del dinero, fortaleciendo a la UAF y estableciendo mayores alternativas para reportar operaciones sospechosas, que es lo que pasa. Y lo que hay que fortalecer es justamente la unidad de análisis financiero, porque alcanzan a procesar un 5 o un 10% de las operaciones reportadas como sospechosas. Es cosa de ver cómo un alcalde que va a ser formalizado el día de mañana tenía depósitos por millones de dólares o millones mensuales y nadie daba aviso a ese respecto. El alcalde de Vitacura, que va a ser formalizado el día de mañana. Entonces, se necesita robustecer la persecución criminal. Para eso, como bien se decía, hay que ver la evidencia comparada para ir tras la huella de este dinero, del dinero, y claramente se plantea que hoy día por interpósita persona los palos blancos que constituyen sociedades de manera muy fácil
pero esta huella de dinero es muy difícil de poder conseguir. Por eso se necesitan más herramientas legales. Mira, dígame, José Antonio. Sí, no, yo no, solamente agrego algo desde mi profunda ignorancia y desequilibrio psicológico, pero uno piensa algo tan simple como levantar secreto bancario. O sea, ¿cómo, digamos, frente a una investigación vinculada a las drogas, sea un parto, porque realmente eso es para la justicia hoy día, para el Ministerio Público, lograr el levantamiento del secreto bancario? O sea, es que la gente no lo puede creer en su casa. Lo primero que hay que levantar es el secreto bancario del señor que está siendo investigado por drogas. Por cierto, y se requiere una autorización judicial que muchas veces es compleja, porque lo que hay que tener en claro, José Antonio, es que los grandes operadores de lavado de activos y de droga no están en las poblaciones vendiendo al gramo o vendiendo un papelillo. Las grandes bandas de crimen organizado hoy día, como nos planteaban los fiscales italianos, tienen a sus hijos estudiando en las principales universidades del país. Y uno de los problemas que tenemos son dos, José Antonio. El primero de ellos, que no solo las armas, la prostitución, son formas de donde van lavando sus recursos, sino que muy principalmente la corrupción a nivel estatal. Las grandes licitaciones, y lo vimos con experiencias de Odebrecht aquí en Chile, o sea, en Sudamérica, dan cuenta de ese problema. Pero ¿dónde nosotros tenemos que llegar? ¿Dónde hay que perfilar la persecución criminal? Justamente lo que dices tú, José Antonio, el tema del secreto bancario, que en Chile es casi un dogma de fe. Así es. La reforma tributaria, estimados José Antonio, Karen y Alberto, establecía justamente mayores facultades para poder alzar y que el servicio de impuestos internos, no cualquier persona, tuviera una manera de poder hacer seguimiento a los recursos. O sea, a ver, diputado Leiva, yo le voy a decir una cosa, así desde la guata y desde la pura sensación ciudadana. Si usted cree que yo tengo problemas, y digo, hablo en lo personal, si un juez me llama y me dice, oye, queremos alzar el secreto bancario, tu cuenta con él, pero, por favor, mire todas mis compras de flores, ropa interior, calzoncillo, me importa un bledo, porque el que nada hace, nada teme. Entonces, yo ahí, no sé, Alberto, me gustaría escuchar. Bueno, el secreto bancario, Alberto. Hace algunos años, con mi querida amiga Janet von Boldenstorff, nos reunimos con los presidentes de los bancos más importantes de Chile para plantearles que nos ayudaran, yo estaba en Chile Transparente en ese momento y en el Observatorio del Gasto Fiscal, que nos ayudaran a tener efectivamente normas contra el crimen organizado como un registro público de beneficiarios finales y también una flexibilización al secreto bancario, si parece algo tan obvio. Y la verdad que a diferencia de lo que pasa en Europa, aquí lo que tuvimos fue una oposición radical del mundo bancario en ese momento. ¿Pero por qué? Eso es lo que hay que preguntarse. ¿Por qué en Chile nos cuesta tanto avanzar en cosas que en el resto del mundo, hasta en Panamá... Y que son obvias. En Panamá, ¿no? Obvias. Panamá, hasta en Panamá hoy día tenemos registro de beneficiarios finales. En Ecuador tenemos registro de beneficiarios finales. En Chile ni siquiera lo hemos podido meter para las compras públicas. ¿Sabes qué pasa? Que es como algo medio mucha plata. Endémico de nuestro país, porque estaba acordándome, hacía también la analogía de lo que pasa con los escáneres. A propósito de lo que decía ahí el diputado Raúl Leiva, o sea, entiendo que solamente el 3%, el 5% de los containers son revisados en nuestro país. Ahora se trajo el que estaba en la región del Biobío, en Talcahuano, hasta San Antonio, claro. Pero también, o sea, la unidad especializada también de análisis financiero. Sí, de análisis financiero. Revisa solamente, ¿cuánto dijo el diputado? Un 5%. O sea, es... De las operaciones sospechosas. Sí, o sea, imagínate, estamos... quería hacer un poco la analogía también en términos de hablar de lo del SCAN. O sea, es algo como bien endémico en nuestro país. Es que ¿sabes lo que pasa? Bueno, ahí podemos tener diferencias con los diputados, porque ¿qué se ha hecho con la unidad de análisis financiero? Se ha aumentado el nivel de empresas que tienen que reportar. O sea, si yo veo algo sospechoso, reportar. Perfecto. Y eso parece bien, pero si yo no fortalezco al que tiene que revisar el reporte... ¿Quién te revisa el reporte? La unidad de análisis financiero es la UAF. Tirar papel sobre papel. Ya, y no tiene los recursos ni la... No los tiene. Mira, la unidad de análisis financiero tiene 2 pisos muy bonitos en el centro de Santiago, una puerta blindada, un entrepiso donde no se puede llegar con ascensores, como ir así de yo he ido un par de veces, pero la verdad que son un lote de una decena de funcionarios que hacen todo ese esfuerzo
pero que no tienen la capacidad para revisar toda la información que se les entrega. Entonces, si Exigidos vamos a al hacer, máximo. y ahí uno ve la incoherencia, digamos, en el proceso legislativo, a veces de cómo avanzamos en tener más reporte, pero no avanzamos en revisar. Recuerden que nos pasaba lo mismo antes con las declaraciones de patrimonio e interés, ¿ya? Que la Contraloría las recibía y la Contraloría no tenía posibilidad de revisarla. Entonces, ¿qué se hizo? ¿Y qué se hace en el mundo para que esto funcione? Hacer que este tipo de información sea cada vez más pública, para que no sea solamente el Estado el que tenga que tener esa carga. Yo te digo que el crimen organizado va 10 kilómetros siempre más adelante del Estado, Sí. de que hablo del Estado. Fíjense que ayer veía una nota que dimos en este canal sobre la situación ecuatoriana y el puerto de Guayaquil, que está justamente ahí entre la frontera entre Perú, claro, que está entre Perú y Colombia, digamos, entonces que son dos grandes productores de droga. Y daba angustia porque uno decía, bueno, ¿y qué viene después? ¿San Antonio? O sea, ¿vamos a llegar a ese nivel? Los funcionarios ecuatorianos daban testimonios brutales, cómo salían la droga dentro de plátanos, dentro de... doble suela de las zapatillas, de camarones, adentro de unos camarones. ¿Ah? Entonces, uno dice, bueno, este es el contexto y uno teme por nuestro país. Obviamente que uno teme. Y mientras más nos demoramos, más espacio tú le das a la creatividad perversa de los delincuentes. Fíjate, José, A ver, de uno. después de la última modificación, recién podemos analizar o están obligados a reportar las compraventas de vehículos o joyería. Lo que se requiere, estamos muy atrasados en este tema, pero esta ley de inteligencia económica o financiera lo que permite justamente, y bien lo decía Alberto, es robustecer el análisis con inteligencia financiera, con muchos procesos que permitan llegar justamente hasta el usuario final. Y yo creo que uno de los óbices que ha existido, bien lo planteaba él, es justamente el alza del secreto bancario. ¿Por qué si alguien nada teme? ¿Por qué las cuentas no pueden estar licidamente abiertas? Nosotros planteamos que las cuentas de los parlamentarios o de las personas impuestas políticamente no tuvieran secreto bancario, de los diputados, de los alcaldes, que eso lo pudiera fiscalizar Contraloría en línea cada vez que alguien me deposita una luca a mí, que efectivamente esos recursos salgan y puedan ser fiscalizados. O sea, perdón, si fuese así, no tendríamos un caso Torrealba, por ejemplo. O sea, es que me parece que es de todo sentido común, si no tiene que ver ni con el sentido legal, ni con el sentido jurídico estrictamente, de todo sentido común. El diputado quería decir algo hace rato. Y después vamos con Albert. José, mira, sobre la inteligencia financiera, el diputado Leiva tiene total razón, tenemos que avanzar para allá, pero también tenemos que avanzar en el otro tipo de inteligencia, el de las fuerzas, las fuerzas militares, de la policía. Hoy, para poder derrotar el narcotráfico, ellos, como muy bien dice el José, van mutando muy rápido y van 10 años adelante. Por lo tanto, si nosotros solamente fortalecemos un lado y no fortalecemos el otro, ellos van a encontrar una forma de mutar. Y nosotros no nos hemos puesto de acuerdo. Entonces, tenemos que avanzar rápido en los proyectos. Lo hemos conversado largamente, tanto con Raúl como con Jorge en la Comisión de Ciudadana, también en la Comisión de Defensa. Por lo tanto, es un llamado, como lo que dije hace un rato atrás. Tenemos que mirar de ahora hace 50 años. Por lo tanto, hoy, con este derribe de la animita narco, hay un antes y un después. No podemos permitir de que los narcotraficantes amenacen a un presidente de la República. Por lo tanto, hoy en adelante, respecto a este punto, tenemos que trabajar en conjunto y dejar las cosas de lado. Lo que han dicho todos ahora acá son una parte de este gran puzzle que si nosotros no lo sabemos armar, el narcotraficante sí lo va a saber hacer. Lo de San Antonio es paradigmático. Tenemos un escáner en Chile en estos momentos. Trajo del sur a San Antonio y por ahí están pasando una cantidad gigantesca. Chile como pasadizo de drogas. Sí, pues. Sí, y ojo, hay que ser justo. Ese no es un problema del gobierno del presidente Boric. Eso viene desde la época del presidente Piñera, que no se tomaron las medidas necesarias para poder evitar esto. Entonces, un llamado a poder, en la próxima ley de presupuesto, meter más lucas donde hay que meter. A la UAF hay que meter más lucas en inteligencia, a las policías para que puedan investigar, para que así evitemos tanto que ingresen cosas a nuestro país por medio de los puertos, como también la UAF tenga la inteligencia suficiente para poder ir detectando a aquellos que están haciendo movimientos extraños en sus cuentas. Oiga, diputado, sin el ánimo de estigmatizar, pero hay un lugar también, un puerto, que se llama Buenaventura.
que es bien terrible, donde la verdad es que el imperio del Estado de Derecho parece que es nulo. O sea, la relación entre la gente y las bandas es tremendo. O sea, llaman por teléfono, parten con su mochila en una moto al puerto, buscan droga. ¿En qué país? Entre medio, en Colombia. Entre medios tratan de quitarse la droga. O sea, es brutal también lo que ocurre ahí, donde el Estado al parecer abandonó por completo eso. Y las comunidades, qué importante es también darse cuenta que hay mucha gente que dice, mira, en realidad Lavaseco en la esquina no entra nadie y sigue funcionando a propósito del lavado. O sea, hay muchas situaciones que a la comunidad le llaman la atención. Yo recuerdo, Karencilla, a lo mejor tú te acuerdas, no voy a mencionar la dirección porque para no tocar sensibilidades, pero recuerdo un edificio en el sector oriente de Santiago, a lo mejor ustedes se acuerdan, en una avenida de una comuna muy importante, espectacular, espectacular. Y un día quisimos ir a verlo, el departamento piloto, esto hace muchos años. No se muestran, están todos vendidos. Ya, estaba listo, el edificio estaba listo. Oye, 15 pisos, 2 departamentos por piso, terminaciones maravillosas, todo. Al menos lo que se veía por fuera, bonitas ventanas, alto balcón, buen jardín. Ya, está todo vendido, chuta. Llegué tarde, ya. Yo era más joven, tenía con mis papás. Pasamos 2 o 3 meses después. Ni una cortina, ni una luz. Como un elefante blanco. O sea, yo no sé, o sea, y se decía siempre, no, esto es lavado de dinero. Esto es lavado de dinero. Oye, después no sé si se habrá ocupado o no se habrá ocupado, pues te va a dar la dirección. Es interesante. Para mirar. Lo que quiero decir es que aquí hay un patrón que se ha agudizado, evidentemente. Pero Chile ha sido una zona bastante frágil desde el punto de vista, o sea, si el crimen organizado no penetró antes es porque Dios es grande. Porque había una cordillera. Porque había algo, porque a lo mejor todavía... Pero hemos sido débiles siempre. ¿O no? Y muy vulnerables. Muy lentos. Mira, muy interesante lo que decía el diputado Leiva y creo que el diputado Carter también respecto a la Contraloría y la capacidad que tiene Contraloría de acceder a las cuentas corrientes. El proyecto de ley, donde hay un artículo que le permite a la Contraloría no pedir la autorización a los servicios públicos para ver sus cuentas corrientes, entró hace 5 años. O sea, ¿cómo la Contraloría no puede ver las cuentas de los servicios públicos? Oye, la Karen conoce el edificio. No, claro que sí, porque el José me dice, bueno, siempre llama la atención. Porque está vacío. Vacío, un tremendo edificio, y uno dice, ¿cómo? Claro, si a uno le llama la atención. En Arica, frente a la playa Chinchorro, era también unos clásicos edificios. Pero tú sabes, el edificio que yo estoy diciendo... Es que yo te aseguro, José, que cada uno... Es que no quiero mencionar la dirección porque no... Pero yo te aseguro que cada una de las personas que nos está viendo a lo mejor dice, mira, en mi ciudad o en mi comuna hay algo que también les llama la atención y que, bueno, no dice probablemente y los incentivos a denunciar. O sea, en Chile no se paga por información, no se protege al denunciante. Piensen en los casos de terrorismo del sur, lo que costó para que la Corte Suprema tuviera que proteger a los testigos. Pues sí. ¿Cómo yo, testigo, que vivo en una pequeña comunidad, me voy a atrever a hablar frente a un terrorista? Ahora, tú quedaste con una buena sensación del discurso el 1 de junio, como que el presidente dijo, ok, ahora sí, o ahora empezamos. A mí me da lo mismo que el presidente renuncie a todas sus convicciones y hay convicciones del otro lado también. Y si tiene que mostrar mano dura, que la muestre, y creo que las señales respecto a los narcofunerales, respecto a los mausoleos, son señales absolutamente necesarias desde el gobierno central. ¿Qué opinan los parlamentarios? Yo estoy totalmente de acuerdo. De uno. Totalmente de acuerdo. Así como se aprobó y va a estar en vigencia la ley de delitos económicos, que establece fundamental la forma de poder desbaratar estas bandas es a través de la delación. Delación. Así en es. Chile, de la delación. Aquí en Chile, lamentablemente, para algún tipo de delitos, la ley 20.000 o estos delitos económicos, pero la delación debiera ser una forma recurrente de poder desarrollar la persecución. ¿De qué se trata para que entendamos todos acá? Por ejemplo, cuando hay una persona que está vendiendo zapatillas falsificadas en la calle, igual esa persona va a tener una pena o una condena súper baja, independiente si yo diga quién me la provee, de dónde viene o dónde viene el cargamento que llega desde China. No le puedo entregar algún beneficio a esa persona, a ese vendedor ambulante, a ese pequeño vendedor ambulante. Igual le voy a pasar el parte, igual voy a seguir un proceso. Tiene que establecerse una forma de delación compensada, obviamente, para poder desbaratar estas grandes bandas. Y otro tema que es súper importante, que es una norma que aprobamos en la Comisión de Constitución, pero que ahora está en control preventivo en el Tribunal Constitucional,
es la de entregar facultades investigativas especiales, que hoy día están reducidas casi a la ley 20.000, salvo otros delitos gravísimos, como por ejemplo interceptación telefónica, agentes encubiertos. Mire, yo le digo una cosa, el diputado Carter... Y la idea es poder aplicarlo cortito, a todos los proyectos. El diputado Carter tiene que ir, escuchémoslo... Sí. Karen, ¿te va a decir algo? No, el diputado Carter, que vamos a ir a escucharlo porque sabe que tiene un compromiso. Porque tengo una reunión ahora, me tengo que ir. Pero para desbaratar, muy bien lo ha dicho el diputado Leiva, la ley de perseguir los delitos económicos. Pero para poder evitar que las bandas entren, necesitamos una ley de inteligencia moderna y actual. Por lo tanto, hago un llamado desde acá a que podamos rápidamente legislar. Está detenida hace 5 años en la Comisión de Defensa esta ley, este proyecto de ley, y como han podido ver y como se habla todos los días, tanto en las noticias como en los matinales, si no avanzamos también en ese punto, finalmente los narcotraficantes, las bandas organizadas van a seguir entrando y no vamos a tener cómo evitarlo, porque no tenemos la información, no porque no se quiera, sino porque no tenemos cómo saberlo. Así que eso, muchachos, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por venir. Muchas gracias. Oye, un abrazo, Álvaro. Sí, un abrazo también. Y Alberto, muy cortito, porque sabes que tengo la sensación, José, que uno a veces dice... Uy, qué terrible que esto pueda permear nuestra sociedad y tengamos a lo mejor un municipio. Bueno, tuvimos municipio, hemos tenido otros. Uy, qué terrible que esto a lo mejor pueda llegar a los barrios. Mira, llega a los barrios, qué terrible que esto, el día de mañana podamos tener el Poder Judicial. O sea, en realidad esto está llegando demasiado rápido y siento que el Estado va muy lento reaccionando porque eventualmente sale alguien de otro sector y lo propone antes, entonces... Por eso combate al crimen organizado no puede ser sin combate a la corrupción. 6 de cada 10 bandas de crimen organizado cometen delitos de corrupción. ¿Ustedes creen que no tienen la droga nace, no sé, por osmosis le llega a los narcos? No, entra por la frontera. Y por eso es tan importante el poder fortalecer lo que decía el diputado, pero yo quiero ir un punto más allá, diputado. Y ahí el ministro Diego Pardo, que no tiene nada que ver con esta ciencia. Diego Pardo hizo un estudio muy bueno como abogado de la importancia del pago por información. No solamente premiar a la persona con una pena menor, pero una persona honesta, un vecino honesto, que dice, mire, ¿sabes qué? Yo sé quién es el dealer de la población. Norteamericano, ¿sí? Como la recompensa. Y que el Estado le diga, mira, ¿sabes qué? Si tú logras devolverle al fisco, no sé, 10 millones de pesos, perfecto, 1 millón es para ti. Fantástico, ¿no? Hay un incentivo. Un incentivo real, porque ¿qué otro incentivo existe más allá del heroísmo, las ideas locas de andar denunciando? A mí me pasa con los actos de corrupción todos los días. La cantidad de gente que me escribe de comunas de todo Chile diciendo, mira, tenemos tal problema de corrupción acá en la comuna, etcétera. Pucha, denuncia. No, es que no puedo denunciar porque soy funcionaria municipal. Y si a esa persona le diéramos un incentivo real, a esa persona honesta, un incentivo real para denunciar, cambiaría muchísimo la cosa. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hoy día los municipios, hablando de corrupción, ya nos salimos del tema de la plata, entremos al tema de la corrupción, porque, claro, o sea, esto es de manual, ha ocurrido en todas partes, pues. Parte en la calle, sigue en las comunidades. Está muy descrito, y termina. Por eso se habla del narcoestado. Si el narcoestado es porque es un estado paralelo al Estado y porque permea el Estado. La Procuraduría General Mexicana sabe de eso, las gobernaciones, en fin. Entonces uno ve, por ejemplo, que los municipios hoy día están absolutamente permeables a la corrupción por su diseño. Y bueno, perdón, pero si es que Torrealba es encontrado culpable, lo que ocurrió en San Ramón, esto no tiene color político. Evidentemente hay una fragilidad. ¿Cómo es posible que en lo que se investiga un señor saque plata para un asunto determinado y lo deposite en la cuenta de su mujer o lo mande o lo guarde eventualmente detrás de un muro? O sea, quiere decir, yo no estoy diciendo que eso tenga que ver con el narco, pero abre la puerta. Perdón, José, dilo. Viene de la mano, José. ¿Pero tiene que ver? Tiene que ver, por supuesto, porque mira, ¿por qué? El corrupto tiene el mismo problema que tiene el narcotraficante. Obtiene plata ilegal que necesita lavar. Cuando tú no puedes lavar en el mercado formal, ¿dónde empiezas a lavar para poder rentabilizar? En el crimen organizado. Muchas veces los financistas del crimen organizado son corruptos, que necesitan lavar el dinero, necesitan retorno porque no pueden hacerlo. Es como una orgánica ahí. El 52%, es un círculo. Perdón, el 52% de los municipios tienen hoy día investigaciones de corrupción. 52%. Es que es demasiado alto, pues, Raúl, muy alto. Es que ese es el drama que tenemos. Mira, José, 3 cosas. Primero, Chile debe ser capaz de recuperar el control de su territorio. No lo tiene.
ni en las fronteras ni en las poblaciones de nuestro país. En segundo lugar, la seguridad pública debe ser analizada con sentido de Estado y sin sesgo político de ninguna especie, porque nos pega a todas y a todos. En tercer lugar, lo plantea bien Alberto, debe existir, y es lo que nosotros debemos reivindicar y recuperar, José, que tú planteabas, oye, ¿por qué en Chile no pasaban tanto estas cosas? Porque había respeto. En Chile se ha perdido el respeto por todas y por todos. Los funcionarios municipales que plantea Alberto tienen la obligación legal de denunciar. Y es por eso que nosotros hemos propuesto, porque claramente el tema de la corrupción va de la mano con el ámbito público, como bien plantea Alberto, es establecer un sistema de cumplimiento, un compliance público en todo el aparato estatal. ¿En qué sentido? Y debemos partir... ¿De qué se trata? Perdón, que vamos describiendo eso. Debemos partir como en los municipios, que son fuentes de corrupción por su forma, por su autonomía constitucional. Nosotros debiéramos tener, así como la Contraloría General de la República tiene una orgánica nacional y regional, también debiéramos desconcentrar esas funciones en cada uno de los municipios. Los llamados en los municipios a fiscalizar, que son los concejales, que son part-time y que no tienen dedicación exclusiva, y la dirección de control y sus funcionarios, que también son nombrados por el alcalde de turno, nosotros debiéramos tener el mismo modelo, ahí Alberto me puede ayudar, que tienen las direcciones de obras municipales. Las direcciones de obras municipales dependen administrativamente del municipio. Les pagan el sueldo, los funcionarios, pero nosotros debiéramos tener un funcionario que, si bien pero dependen las dos del Ministerio de Vivienda. Depende de la Contraloría. La Contraloría General de la República debiera tener un oficial de cumplimiento, un compliance officer en cada una de las municipalidades. Y este oficial de cumplimiento debiera tener la capacidad para ir, para hacerlo más fácil, José, a cualquier oficina municipal. Ir a la dirección de tránsito y preguntar, oiga, ¿y por qué a esta persona usted le anticipó la renovación de licencia y saltó la fila? Ir a hacer placa y decir, oye, ¿esta licitación cumplió estándares o no? ¿Qué pasa con la basura? ¿Qué pasa con la electricidad, que son dos fuentes permanentes de corrupción en la Dirección de Administración de Finanzas? Entonces, debiera tener la Contraloría General de la República un representante en cada uno de los municipios. Nosotros le hemos planteado al Contralor General que debiera tener un programa piloto en municipalidades elegidas al azar, si tú quieres, pero debiera haber algún control real por oposición que hoy día no existe en los municipios, porque son autónomos y no tienen una adecuada fiscalización. Ahora, debemos tener mucho cuidado, todavía estamos a tiempo, yo sé que esta batalla la vamos perdiendo, pero todavía estamos a tiempo de ganarla, estableciendo normas más rígidas y fiscalizando de mejor manera todo el aparato estatal. Ahora, yo estoy de acuerdo que todavía estamos a tiempo, uno tiene la esperanza de que no sea demasiado tarde y que esta situación en términos de seguridad se pueda revertir. Atendiendo a lo que decía también sobre los municipios, atendiendo también al tema de las instituciones, uno dice se ha perdido el respeto, tal como le tiramos flores muchas veces a Carabineros, ¿no es cierto? Una situación la semana pasada con 2 funcionarios y yo ahí valoro la decisión de la institución en términos de apartarlo rápidamente, porque recordemos que además había unas familias que estaban extorsionadas y ellos cobraban por la protección, entonces qué bueno que se detectó eso y que inmediatamente fueron separados. Pero también hay otras situaciones que hoy en día no termina, a lo mejor nosotros somos periodistas, uno hace las preguntas, pero tampoco llegan las respuestas probablemente oportunamente. Tal como decimos que Gendarmería hizo un tremendo trabajo en términos de ver los tatuajes de muchas de las personas que estaban privadas de libertad y hacer un seguimiento y detectar que eran de determinados grupos, organizaciones o bandas. Al mismo tiempo también nos enteramos, y ahí para agregarle un pelito más a la sopa, Alberto, que hubo privilegios también para mucha gente que estaba detenida, que Gendarmería avalaba de alguna manera esto, algunos funcionarios tenían refrigeradores, televisores, o sea, y nunca se supo, se hacen sumarios y nunca se sabe en qué terminan esos sumarios. A ver, ¿crees que el crimen organizado, el narco, no está vinculado hoy día con la actividad del funcionario público? Sería taparse los dos ojos. Ingenuo. Y podemos ir desde el caso del ex concejal de Camiña, condenado a 18 años por liderar una banda narco. Podemos pasar por los funcionarios de aduanas detenidos hace poco tiempo, ¿no? Claro. Acá en la región metropolitana, un trabajo que aduanas está haciendo con mucha seriedad, hay que decirlo. Podemos irnos a las acusaciones respecto a determinados alcaldes. ¿Cuál es el problema? La Corte de Apelaciones de Rancagua. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que no tenemos todavía evidencia de cuán arriba es esa permeabilidad. O sea, esa permeabilidad sigue siendo al nivel del suboficial, gendarme que ingresa
un poco de droga al interior o tenemos una permeabilidad más arriba. Por favor, recuerda los sacos de cemento. Por supuesto. Del señor... ¿Cómo? Huayquipán. Huayquipán. Entonces tú me vas a decir a mí, en esa misma lógica, está bien, a lo mejor yo no entiendo cómo pueden ingresar droga a una cárcel, ni siquiera no sé, un pito de marihuana o un poco gramos de cocaína, no debería entrar nada, no debería haber teléfono, no debería haber señal de nada, es una cárcel, no un resort, o sea, digámoslo. Pero en la persona que entra con sacos de cemento que terminan siendo sacos de droga, entiendo, ¿no? ¿Tú me vas a decir que ahí no había una corresponsabilidad? Bueno, es que para allá voy, porque... O sea, no, hay que ser muy ingenuo para creer que eso pasó sin que ni un funcionario público percibiera, viera o supiera, digamos. Si hay algo que tiene el crimen organizado es que los tipos son muy inteligentes. Y van más adelante porque no siguen la regla, entonces es más fácil ir más adelante. Entonces, creer que el crimen organizado no haya financiado nunca una campaña política, que no tenga permeado más arriba el aparato público, sería ser absolutamente ingenuo. Lo que pasa es que todavía eso no se ha destapado, pero en algún minuto va a pasar. Y cuando pase, y creo que ahí el diputado Leiva va a ser de los que va a levantar la voz con fuerza con respecto a otros diputados, no decir, ¡oh, mira qué sorpresa!, sino más bien decir, estábamos esperando que esto pasara y ahora vamos a estudiar por qué esto pasó para que no vuelva a pasar. Porque en Chile la opacidad de lo público evidentemente va de la mano con el crimen organizado. Y por otra parte, hay que entender que la corrupción también es crimen organizado. O sea, cuando estamos viendo el caso de Vitacura, por nombrar uno, o hace algunos días el caso de Rinconada de los Andes, y uno ve las operaciones que se hacen, que son operaciones completamente estructuradas, con orden, con jerarquía, sofisticadas. ¿Cuánto, diputado, eso se separa o se ve diferente a lo que hace una banda narco? Es exactamente el mismo modo operandi. Bueno, nosotros creemos, y esa es una de las cosas que esperábamos en el mensaje, de que efectivamente exista, primero que todo, una fiscalía suprarregional contra el crimen organizado, que permita actuar en todo el territorio nacional, porque no es que solo, así como las calles sin violencia, actúe solo una comuna, es un tema nacional. Hay que verlo en esa integralidad. Y también como hay fuerza en lo que dice relación con la persecución de delitos funcionarios. Porque yo estoy muy de acuerdo con Alberto, que debemos ser capaces de poner una muralla china, por denominarlo de alguna manera, y poder sancionar de una manera mucho más rápida y mucho más fuerte la corrupción en todo el ámbito estatal. Porque vuelve a existir, tal como sucedió en Italia, la forma de lavar dinero, la forma de desarrollar esta operatoria es justamente a través de licitaciones públicas. Leiva, y eso le hace muy mal a nuestro país. Una pregunta y yo no la tengo resuelta. Tengo mi corazón dividido, pero lo voy a preguntar acá a mi compañero Alberto, a mi compañera Karen y a usted también. Porque hubo mucho revuelo en el Parlamento cuando se planteó el tema del test de drogas. Bueno, desde la época del señor Cuadra, de ahí en adelante, siempre ha sido un tema muy incómodo. Yo entiendo que el consumo no está penalizado. Tampoco no sé si estoy de acuerdo en penalizarlo ni satanizarlo. Ahora, cuando uno es un funcionario público que decide sobre materias vinculadas al narcotráfico, me parece que estamos en una frontera mucho más complicada que una persona que no tiene ningún tipo de función pública, que no vive del Estado y que decide, afortunadamente o desafortunadamente, utilizar las drogas. Usted, porque al final hubo mucha resistencia, no, sí, pero no, sí, no, pero sí. ¿Usted qué piensa? ¿Usted cree que el Parlamento, los jueces también, no voy a apuntar solamente a los parlamentarios, ministros, no tengo idea, deberían someterse cíclicamente a un test de droga o cree que eso es avanzar en una línea que es un poquito efectista? Es una señal, yo estoy de acuerdo, yo de hecho aprobé esa norma. Yo creo que todos los funcionarios, así como los funcionarios municipales, tienen que realizarse test de drogas de manera periódica. Yo cuando fui alcalde incluso me tocó ir a Senda a mi examen. Todos los funcionarios públicos también deberían hacer exactamente lo mismo. Sobre todo quienes tomamos decisiones importantes, porque conflictos de interés vamos a tener siempre. Lo importante es que seamos capaces de resolverlos de manera adecuada y transparentarlos. Si existe algún consumidor habitual de droga, por ejemplo, de marihuana en el Congreso Nacional, él debiera transparentarlo porque es un funcionario público y eso no tiene nada de malo. Todo lo contrario, ayuda a transparentar
para poder enfrentar un eventual conflicto de interés y resolverlo de una manera adecuada. Ahora, fue algo muy resistido por un sector, no recuerdo exactamente si era mayoría o no, pero recuerdo que hubo no fue así una mirada tan nítida como la que usted está planteando ahora. De hecho, no se hicieron el test. Algunos no quisieron, o sea, fue bien complejo. ¿Por qué? ¿Qué cree usted? Lo que pasa es que cuando uno y es uno de los problemas, cuando uno entra a un cargo de elección popular o de representación importante, uno también tiene que ceder cierto grado de privacidad en función del objetivo que se persigue. Y efectivamente aquí debe existir, todos dicen que es un tema de mi vida privada, no, porque cuando yo tomo decisiones ya no es solo mi vida privada y puedo evitar algún eventual conflicto de interés. Por eso es importante también que esto se haga de manera recurrente, pero también de manera reservada, con un organismo que pueda fiscalizar de una manera adecuada. Nos pasaba mucho porque, me acuerdo yo cuando era alcalde, nos fuimos a hacer el examen, y resulta que un compañero de trabajo me dice, pucha, salí positivo porque estoy tomando unas pastillas para adelgazar y no le quería decir al alcalde. Bueno, hay que transparentarlo. Pero yo creo que hoy día los exámenes... Justamente por eso. No, pero a ver. Déjeme, mire. Somos todos grandes. Hoy día... Estoy dando una anécdota, José, de lo que me pasó efectivamente. Entonces, hay que resguardar la vida privada. Esa excusa... Pero ahora los exámenes dan mucho más el tipo de... dan con la sustancia. Por cierto. ¿Y qué tienes que perseguir? Obviamente cocaína... el paracetamol ya me la sé. El ibuprofeno no pasa. Si ese pasa el test. Quiero escuchar a Alberto porque... ¿Cómo se hace en otros países? Tú eres especialista como en la mirada más macro, ¿cachai? O sea, a ver, el test de droga, como acá se ha dicho, es una señal. Pero también no hay que santificar el test de droga porque el test de droga mide cierto tipo de drogas. Yo diría las drogas cada vez ¿Dices pelo u orina? Bueno, la orina no sirve de nada. O sea, pelo, por supuesto. Tiene que ser pelo. Sí, no, el otro no sirve, el otro es nada. Entonces, en la época de Maradona, sí, claro, pero ahí sirvió, pero es que ahí... Porque claro, la sustancia era una cuando se lo llevan así a Maradona. El 90. Lo que pasa es que eso no... Pero tú estás de acuerdo con que fuese una obligación. Ay, se tiene que ir. El diputado se tiene que ir, pero... Vaya, tranquilo. Muchas gracias, diputado Leiva. Gracias, diputado. Oye, muchas gracias. Cariño, Alberto, Karen, José. Muchas gracias. Harto cariño, que sea buena semana. Buena onda, Leiva. Siempre. Sí. Ya. Alberto. Como señal, bien. Pero no creer que eso está solucionando ni siquiera un 0,0000% del problema. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, el test mide muy pocos tipos de drogas. Hoy día las drogas que se consumen, lo que se llaman los legal hikes, son drogas que se van creando sintéticas que no están hoy día en la ley para de los droga, test. ni siquiera la ley de droga, y por lo mismo tenemos un problema mucho mayor. Y ahí volverse acá tiene que ver con cómo aumentamos el nivel de denuncia, cómo aumentamos la persecución del dinero y cómo efectivamente le hacemos la vida más difícil. Y eso es lo que estamos terminando. Mira, el diputado dijo algo, proyecto que crea una fiscalía de alta complejidad. ¿Sabes cuándo ingresó ese proyecto? ¿Cuándo? 2012.